Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy, pero muy bien. En esta ocasión vamos a hacer el final de física, ¿sí? Uno de los últimos finales que se tomaron en las fechas de la UBA. Así que bueno, vamos a arrancar, son 12 ejercicios. ¿Sí? Antes que nada queríamos darles las gracias a todos por el apoyo que estamos teniendo al canal, realmente estamos creciendo mucho. Les pedimos que por favor se suscriban si ustedes creen que esto realmente vale la pena y que les agrega como valor, digamos, de estudio y demás. Les comentamos que estamos organizando clases grupales de apoyo para ahora que arranca las clases ahora en marzo y demás, así que bueno, estén atentos por las dudas, vamos a seguir con un poco más de información. Bien, el primer ejercicio acá es un problema de velocidades relativas, ¿sí? Acá lo que tenemos es una persona que ingresa una rampa móvil, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una rampa como si fuera la de un aeropuerto, justamente es la de un aeropuerto, ¿sí? Tenemos un sistema fijo, vamos a llamarle el sistema X y Z, ¿sí? Con O, digamos, este sería el sistema fijo de la Tierra, vamos a llamarle T Tierra. Luego tenemos la rampa, que por estar en movimiento tiene un sistema de referencia móvil, ¿sí? Que es el que ustedes ven acá a continuación, que tiene una determinada velocidad, donde nosotros tenemos que la velocidad de la rampa respecto de la Tierra, según este sistema de referencia, ¿sí? En realidad, acá lo voy a poner con Z, pero por Z pusimos el eje que sea, digamos, paralelo a la rampa, pero digamos, puede ser también el eje X o el que ustedes prefieran, no hace falta, digamos, aclararlo esto, ¿sí? Por las dudas. Entonces, en este caso, esta velocidad, por lo que vimos acá, es 1 metro sobre segundo por K positivo, ¿sí? Para lo que ustedes lo vean de este sentido. Luego nosotros tenemos una persona, ¿sí? Que ingresa a la rampa, entonces ustedes van a dibujar acá a la persona, por ejemplo, y la persona se mueve con una velocidad, ¿sí? De la persona respecto de la rampa, que es el dato que dice el problema, que es de 1,5 metros sobre segundo en K. Entonces, eso es la primera situación, ¿no? La idea es encontrar en qué tiempo, ¿sí? Va a tardar la persona en recorrer toda la rampa, que por datos del problema, la distancia total que tiene la rampa van a ser de 45 metros. Entonces, pensemos de la siguiente manera. Acá lo que nos pregunta el problema es el tiempo que tarda, ¿sí? Acá nos va a dar el problema dos situaciones. Si la persona se mueve con esta velocidad a favor de la rampa, es decir, en la misma dirección que la velocidad en la que se mueve la rampa, o en dirección contraria. Vamos al primer caso, que es donde se mueve a favor o en la misma dirección de la rampa, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que encontrar el intervalo de tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Pensemos qué ecuaciones necesitamos nosotros para que esto sea posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad media, ¿sí? Se define como la distancia que uno recorre o que recorre el móvil dividido el tiempo que le lleva a recorrer esa misma distancia, ¿correcto? Entonces, en este caso, la velocidad media son datos que, con los datos que podemos calcular acá, con los datos que nos dan acá, podemos calcular. Y después la distancia es, en definitiva, la longitud total que tiene la rampa. Entonces eso también lo podemos aplicar. Entonces, si despejamos el tiempo de esta ecuación, lo que vamos a tener es que el intervalo de tiempo buscado va a ser la velocidad media, ¿sí? Dividido la distancia, que en este caso es un dato fijo. ¿Ok? Bien, empezando por ahí. ¿Qué pasa en un problema de velocidad relativa? Nosotros tenemos tres actores. Lo que dijimos que era la Tierra, que en este caso va a ser nuestro sistema fijo, ¿sí? Después vamos a tener la rampa, que en este caso va a ser nuestro sistema móvil. Y después tenemos la P, que es la persona, que en este caso es el objeto. ¿Ok? Recuerden siempre que esta clasificación que nosotros hacemos de persona, de objeto o de sistema móvil en realidad es relativo, porque depende de lo que nosotros consideramos que es lo que nosotros consideramos que es, digamos, el sistema con el cual vamos a mirar. También podemos pensar el objeto como un sistema y la rampa como un objeto también. O sea, hay varias maneras de verlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en los problemas de velocidad relativas? Nosotros tenemos, en general, la velocidad del objeto se puede expresar de varias maneras, ¿sí? O sea, si ustedes piensan, la velocidad de la rampa respecto de la Tierra, si este es el vector posición, ¿sí? Va a ser el cambio de este vector con respecto al tiempo. Y lo mismo vamos a tener del vector posición respecto de la persona. Entonces, siempre hay una ecuación. Vemos que en la ecuación de distancia, de tiempo, perdón, es velocidad media sobre distancia al menos 1, o lo que es lo mismo, ¿sí? En este caso nos va a quedar distancia sobre velocidad media. Y acá todo esto hay que ponerlo en forma de escalar. Para las velocidades relativas, que va a ser la siguiente. La velocidad del objeto, ¿sí? Respecto al sistema fijo, en este caso es respecto de la Tierra, va a ser la velocidad
de la persona respecto al sistema móvil, en este caso la rampa, más la velocidad de ese mismo sistema móvil respecto al sistema fijo, ¿sí? Hay un pequeño truco de nomenclatura que, ya les digo, no deja de ser un tip, sino es algo que es teóricamente sólido, lo que voy a decir ahora, pero que les puede llegar a servir. Si ustedes tienen la velocidad del objeto respecto del sistema fijo, va a ser la suma de dos velocidades. El objeto, ¿sí?, tiene que estar relativo al sistema, digamos, móvil. Después, digamos, por fuera, ¿no?, tiene que estar el objeto, después la Tierra, y lo que esté por dentro, ¿sí?, o lo que es relativo a el sistema móvil, debe ser igual, ¿sí? Eso es una forma, es como si fuera la multiplicación de matrices. Yo a veces uso eso como para acordarme la fórmula, si no, no se preocupe. Entonces vamos a definir cuál es el caso en cada uno, ¿sí? Habíamos dicho, en este caso A, que la persona va a favor, ¿sí?, va a favor de la rampa, o en el mismo sentido, vamos a tener la velocidad de la persona respecto a la rampa, que esto va a ser 1,5 metros sobre segundo por el K, ¿sí?, más la velocidad de la rampa respecto de la Tierra, que en este caso es 1 metro sobre segundo por K, ¿ok? Y en este caso esto nos va a quedar 2,5 metros sobre segundo por K, ¿ok? Luego, nosotros sabemos que la distancia que recorren son 45 metros, ¿ok? Entonces, acá en esta ecuación lo que deberíamos hacer es, como es una ecuación de un escalar, deberíamos ponerlo en forma escalar. Como el recorrido de la velocidad y la distancia se ocurren en la misma dirección, podemos poner directamente los valores en módulo, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar velocidad dividido velocidad, en este sentido, dividido distancia, ¿ok? Puta madre, che. Pasando los valores, ¿sí?, en este caso nos va a quedar de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a tener la distancia que van a ser 45 metros y esto que van a ser 2,5 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces esto con esto se nos va, y en este caso lo que vamos a tener van a ser 18 segundos. En el caso de que nosotros tengamos que la velocidad de la persona respecto de la rampa sea en sentido contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener la velocidad de la persona respecto de la Tierra, la misma fórmula que antes, velocidad de la persona respecto de la rampa, más la velocidad de la rampa respecto de la Tierra, que en este caso nos va a quedar negativo, y acá positivo igual, porque no cambia esto. Entonces va a quedar en este sentido, ¿sí? Entonces el recorrido que va a hacer la persona, en definitiva, va a ser en sentido contrario, en valores netos, ¿sí?, respecto de la Tierra. Entonces van a ser 45 metros, pero va a ser a esta velocidad en sentido contrario. Entonces, reemplazando la misma fórmula, esto nos va a quedar poniendo en valores absolutos, ¿sí? Ojo con esto porque, ya les digo, la parte vectorial nos sirve para darnos una idea de hasta dónde nos estamos desplazando, pero siempre es importante recordar que estamos calculando algo en términos de módulo. Entonces esto nos va a quedar 90 segundos, ¿sí? O sea que 18 segundos para la primera opción y 90 para la segunda. El ejercicio 2, donde en este caso lo que nos sucede es lo siguiente. Vamos a tener un móvil, ¿sí?, le vamos a tener una cuña con dos ángulos característicos y dos masas, ¿sí?, vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros tenemos ángulo alfa, ángulo beta, la masa 1 y la masa 2 unidos, digamos, por una roldana y una soga ideales, y desplazándose todo el conjunto a una aceleración determinada, sin rozamiento y sin posiciones relativas entre ambos. Aclaro una cosa, que nosotros resolvimos este problema y el resultado no nos dio ninguna de las opciones, digamos, que están en el choice. Puede ser que haya habido un problema, o puede ser también que haya habido un dato que a lo mejor no es igual, así que les pido que si ustedes hacen este problema y ven alguna diferencia en el resultado, o que haya coincidido con alguno de los valores que dice el multiple choice, por favor avísanos y nosotros lo corregimos, ¿sí? Pero bueno, nada, hicimos todo lo posible para resolverlo. Entonces, dadas las condiciones del problema, donde nosotros acá en este caso tenemos, por ejemplo, en las cosas que menciona es que no existe rozamiento entre masa 1 y la cuña, entre masa 2 y la cuña. Tenemos los datos de cuánto vale alfa, cuánto vale beta, ¿sí? Acá lo vamos a poner. Alfa en este caso son 50 grados, beta en este caso son 40 grados. Luego tenemos la masa 1, que va a ser de 1 kilo, y la masa 2, que va a ser de 1,2 kilos. Y el sistema de referencia que pide, en este sentido, es tomar positivo a la derecha. Entonces la idea de este problema
calcular cuánto vale la aceleración. Entonces, visto y considerando esto, ¿sí? La idea es, como siempre, tenemos que tratar de resolver el problema planteando un sistema de referencia, ¿sí? Y después ir sacando todas las ecuaciones en paralelo. ¿Qué sistema de referencia es conveniente? En realidad no hay un solo criterio, ¿sí? En general, como tip de problemas de dinámica, lo que se sugiere es que el sistema de referencia sea paralelo a la aceleración, por lo menos uno de los ejes. Esto es más que nada para evitar descomposiciones de más y digamos, de aceleración y tener dos componentes. Pero nada, en realidad no hay una regla que lo diga. Además, podríamos tener los dos sistemas, uno que sea paralelo a la aceleración y otro que sea paralelo a cada una de las superficies. Entonces, esto que les digo como una opción que pueden llegar a tener en cuenta para si quieren alguna variante de cómo resolver el problema en definitiva, ¿sí? Pero nada, es una cosa a considerar. Entonces, bien, dicho esto, vamos a plantear los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los casos, ¿sí? En consideración. Entonces, por ejemplo, tenemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, ¿sí? Que tenemos ahí a continuación. Vamos a tener los ejes, ¿sí? Uno que sea paralelo, vamos a poner más y más x. Luego fíjense que la aceleración va a ir en el sentido positivo de estas x, ¿sí? Y vamos a tener por un lado el peso, ¿sí? Peso de la masa 1. Después tenemos la normal, que es ortogonal a la superficie, ¿sí? Y la tensión del cable, que en este caso es única, ¿sí? La tensión entre 1 y 2, que es del mismo cable ideal, así que acá no hay demasiado problema. Para descomponer la fuerza, ¿sí? Tratemos de imaginarnos cuáles dos ejes primados o primas que acompañen a la tensión, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que la normal y la tensión no se descomponen respecto de esos ejes, pero recuerden que nuestro sistema principal es el más y el más x. Pensemos en el ángulo, ¿sí? Acá nosotros tenemos que este ángulo, si nosotros hacemos un paralelo, digamos, de la cuña, este es el ángulo alfa. Esto que ustedes ven acá es un triángulo rectángulo, con lo cual este ángulo es el complemento de alfa, o sea, 90 o menos alfa o pi sobre 2 menos alfa. Por lo tanto, como esta suma también vuelve a dar 90, este también vuelve a ser alfa, ¿sí? Después, este ángulo alfa es exactamente opuesto al que tiene la normal con el eje más y positivo, porque fíjense que este ángulo está dado por el eje y el eje y', ¿sí? Que ustedes ven acá. Entonces este ángulo es exactamente el opuesto y ustedes lo pueden ver acá. Y después tenemos la tensión, ¿sí? Que acá tenemos, este es alfa, este es el complemento de alfa, porque este ángulo entre la tensión y la normal vuelve a ser 90, por lo tanto este ángulo va a volver a ser alfa porque es el complemento del complemento, ¿sí? Más o menos. Esto ya les digo, es más imaginación que otra cosa, ¿sí? Pero nada, es verlo y después, una vez que uno plantea bien esto, después es probable que el resto de las cuentas, si hicimos todo bien, salga bien también. O sea, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer de vuelta el diagrama de cuerpo libre 2, ¿sí? Vamos a ver cómo sale. Entonces, en este caso, volvemos a hacer lo mismo con el diagrama de cuerpo libre 2. Vamos a volver a poner los mismos ejes más y más x, que son los mismos que vemos acá. Después tenemos los ejes. Ahora estos ejes primados van a ser distintos de los que habíamos puesto al principio, obviamente porque el ángulo beta y el ángulo alfa no son los mismos. Entonces, no importa, igualmente la mecánica sigue siendo la misma. Entonces, tenemos en cuenta esto, ¿sí? Y fíjense, vamos a tener de este lado x', ¿ok? Entonces ahora vamos a tener de vuelta lo mismo. El peso 2, tenemos la aceleración por fuera, en el diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá la normal en 2 y después tenemos la tensión. Fíjense, vamos a poner los ángulos, ¿sí? Si trazamos una paralela a la parte inferior de la cuña nos va a quedar esto. Este es el ángulo beta, ¿ok? Mismo ángulo que ustedes ven acá. Este, como es un triángulo rectángulo entre beta, P2 y el eje y', este va a ser el complemento de beta. Por lo tanto, porque es la suma de todo esto, 90 más estos dos, 180, ¿sí? Y este entonces va a ser beta. ¿Por qué es importante esto? Porque beta, fíjense, este ángulo beta está dado por x' e y'. Y es opuesto al ángulo dado por perdón, había dicho x' e y. Entonces este ángulo que es opuesto también va a ser beta. Beta
este es el complemento de beta, porque entre t y n2 hay 90 grados. Entonces ahí, este ahora va a ser beta, ¿sí? Esto es clave porque sabemos con qué tenemos que descomponer cada uno de los ángulos. Y eso lo que nos va a ayudar es a plantear todas las ecuaciones. Entonces, vamos a hacer las ecuaciones de cada uno de los dos diagramas de cuerpo libre asociadas, ¿ok? Vamos con las primeras. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Esto para 1 y 2. En X tenemos, fíjense, recuerden siempre, si no se acuerdan, la regla de Sokatova, que viene bastante bien porque sabemos con qué tenemos que asociar cada uno del seno, coseno y demás. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la tensión con una componente que es esta parte, que acompaña a la parte de Y, o sea, esto va a ser tensión, cateto adyacentes acá, o sea que esto va a ser tensión por coseno de alfa, y luego tenemos la normal en 1, acá con seno de este ángulo, ¿sí? Negativo, o sea que vamos a tener menos n por n1 de seno de alfa. Esto nos va a quedar más a1 por aceleración. Fíjense, tensión, y la parte positiva de la tensión y la aceleración tienen que tener el mismo signo porque se desplazan en ese sentido, ¿sí? Tip para tener en cuenta. ¿Qué pasa en Y? Tenemos acá la sumatoria de fuerzas es 0 porque no hay desplazamiento en este eje. Vamos a tener la componente de N1 y la componente de T1 son positivas y la componente de P1 es negativa. Entonces, para N1 tenemos, respecto a este ángulo, es el cateto adyacente, ¿sí? Que es el alfa. Entonces, N1 por coseno del ángulo, ¿sí? Y la parte en la tensión que nos va a quedar más la tensión, en este caso es el cateto opuesto, o sea que esto va a ser tensión por seno del ángulo. Y esto menos, perdón, acá me confundí, peso en 1, que acá no se descompone, más a1 por gravedad, esto es igual a 0. ¿Sí? Ahí tenemos la segunda ecuación. Bien, hacemos lo mismo ahora, pero para el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Vamos a tener la normal en 2 con su componente, ¿sí? Acá si tomamos beta, que es esto, esta parte es el cateto opuesto, entonces deberíamos usar seno. Entonces vamos a tener normal 2 por seno de beta, ¿sí? Y después la parte de la tensión que es negativa, y acá si tomamos esto sería el cateto adyacente, con lo cual deberíamos tomar coseno. Entonces tendría t por coseno de beta, esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Y después en la sumatoria de fuerzas en Y, esto lo que nos va a quedar es tensión y la normal 2 con componentes positivas. La tensión va a ser con el cateto opuesto, o sea que va a ser con seno. Tensión, voy a separar acá, tensión por seno de beta más la normal 2 por coseno de beta, porque acá es con el cateto adyacente, menos el peso en 2, que es masa 2 por gravedad, esto es igual a 0. Entonces, este es un sistema que tenemos 4 variables y 4 incógnitas. Tenemos una, que es la tensión, la aceleración, la normal 1 y la normal 2 son las 4 incógnitas de este problema. Después, coseno y seno, fíjense, nosotros tenemos coseno de alfa, en este caso esto nos va a quedar 0,643. Seno de alfa nos va a quedar seno de 50 y coseno de 50 respectivamente, ¿no? 0,766. Después tenemos, para la parte en beta, vamos a tener coseno de beta, que es coseno de 40, que esto nos va a quedar 0,766. Y seno de alfa, seno de beta, perdón, que en este caso nos va a quedar 0,643. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? La idea es plantear esto como si fuera, como vimos en álgebra, un sistema de 4 incógnitas con 4 ecuaciones. Entonces nos va a quedar una matriz ampliada, digamos, y lo que hay que hacer es triangularla y demás. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Fíjense, lo voy a copiar acá para que se vea. Esto nos va a quedar 0,643 por la tensión menos 0,766 por la normal 1. Esto va a quedar la masa 1, que es de 1 kilo, ¿sí? 1 por la aceleración. Vamos completando así todas las ecuaciones. Entonces, cuando completan las ecuaciones, lo que va a quedar es esto, ¿sí? Este sistema que ustedes ven acá. Y la idea, en este sentido, va a ser la siguiente. Cuando ustedes despejan todo esto, la aceleración les va a quedar aproximadamente 0,0335 metros sobre segundo al cuadrado. Tengan cuidado porque esto no es ninguna de las opciones que vimos acá. Puede ser que haya algún dato mal o a lo mejor algún procedimiento. Así que nada, les pedimos, si ustedes lo pueden ver, avísenos y lo corregimos. Sí. Lo que vamos a tener nosotros a continuación es lo siguiente. Fíjense que acá nosotros tenemos un móvil que se va a mover
en un movimiento circular uniforme, ¿sí? Este móvil está unido por una barra acá al centro y esto supónganse que se mueve con una velocidad angular omega que puede estar apuntando en esa dirección si es que lo vemos, ¿no? Lo que nos dan es cuál es la tensión de ese cable o de esa cuerda que nosotros vemos ahí, ¿sí? Y la idea es sacar cuál es la frecuencia con esos datos que nos dan. Entonces, planteamos primero un diagrama de cuerpo libre de ese objeto, ¿sí? En este punto A. Entonces, acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos tener, ¿sí? Si planteamos un sistema de ejes, el eje Y, por ejemplo, voy a poner el punto acá, y el eje X, donde Y en este caso es la parte centrípeta, si quieren, o la parte que es el eje X, en esta parte sería el eje tangencial y el eje Y radial. ¿Sí? Esto también se conoce como coordenadas intrínsecas. Igual si no lo vieron con ese nombre, no se preocupen porque es algo accesorio a este problema, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos, apuntando al centro, una aceleración centrípeta, que es la que ustedes ven ahí a continuación. Y después, ¿qué otras fuerzas tenemos? Esto está en vertical, ¿sí? O sea que recuerden que esto no se ve como ciertos problemas de MCU, donde uno lo ve desde arriba, y en el caso, digamos, parece el caso, la acción de la fuerza de gravedad es ortogonal a la superficie, sino que acá sí actúa. Entonces vamos a tener que la fuerza peso, ¿sí? Va a ser paralela a la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces vamos a tener el peso en A que va a venir en este sentido. Pero además de eso tenemos la tensión del cual nosotros no sabemos si apunta para arriba o para abajo. Entonces en este caso, al no saber, lo más probable es que lo que tengamos que hacer es suponer uno de los sentidos y depende cómo nos dé la cuenta, ahí va a ser el resultado si apuntaba en uno o en otro sentido. Así que no se preocupen, en realidad es un tema más de prueba y error. Entonces vamos a ponerlo, supongamos, para abajo, ¿no? La tensión de la cuerda ya para abajo. Entonces vamos a tener, planteamos segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. En este caso, como es un MCU, hay que tener aceleración centrípeta, así que ojo con esto, ¿sí? De acá se deriva la tensión en A, que nos dan como dato, sabemos cuánto vale, más el peso en A, que en este caso nos va a quedar la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta. ¿Qué otros datos tenemos que tener en cuenta? Fíjense, a nosotros nos pedían calcular la frecuencia, entonces tratemos de ver qué ecuaciones están asociadas a este problema que tengan la frecuencia como para ir calculándola, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la aceleración centrípeta, por definición, si es que estamos en un MCU, en cualquier movimiento, digamos, circular, vamos a tener que la aceleración centrípeta se puede tomar como el radio, es decir, la distancia del punto, en este caso sería, coincide justamente con el radio, digamos, de giro, va a ser la distancia, el radio de acá, ¿no? Entonces digo, líneas de cota son líneas de cota, sino que está acá. Entonces, radio por el omega al cuadrado, ¿sí? Eso es una de las opciones. Y después nosotros tenemos que omega, que es la velocidad angular de giro, está asociada con la frecuencia. Si ustedes van a la fórmula de ecuaciones, hay toda una demostración y demás, pero basta con que se acuerden que la frecuencia es omega sobre 2pi. Recuerden que omega, ¿sí? Se va a medir en radianes sobre segundo, con lo cual f, ¿sí? Que es la frecuencia, se va a medir en 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo en hertz, que es lo que en la unidad de medida que está expresada la respuesta a este problema, ¿ok? Entonces, de acá, fíjense, de esta ecuación, sabemosle 4, ¿sí? Despejamos omega, omega nos va a quedar como f por 2pi, ¿sí? Entonces, pero acá lo que nos conviene sería, si f está en función de, o mejor dicho, si omega está en función de f, reemplazar acá, ¿sí? En la aceleración centrípeta y luego digamos, expresar todo en función de la frecuencia, ¿no? Entonces, de la ecuación 4 en la ecuación 3 tenemos que la aceleración centrípeta nos va a quedar el radio por omega al cuadrado, que es elevar todo esto al cuadrado. Entonces vamos a elevar f al cuadrado y 2pi al cuadrado es 4pi cuadrado, ¿sí? Ahora de todo esto, unamos las ecuaciones 2, que tienen los datos que necesitamos, y la ecuación acá, que es la 5. Entonces vamos a tener, y también obviamente recordando que peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces, juntando todo, vamos a tener la tensión en A más la masa por la gravedad. Esto nos va a quedar la masa, ¿sí? Luego tenemos la aceleración centrípeta, que en este caso nos iba a quedar el radio por f al cuadrado por 4 por pi al cuadrado. Como nuestra idea es despejar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo el resto está dividiendo, así que vamos a dividir ambos lados por toda esta expresión, ¿sí? Acá lo mismo, masa por r por 4 por pi cuadrado, eso como primer punto, cosa de
ir cancelando todos estos números que están acá. Y luego lo que hay que hacer es elevar todo a la 1/2 para que quede, ¿sí? Se cancele el f a la 1/2. Entonces esto nos va a quedar de esta manera. Entonces la expresión en limpio que nos iba a quedar en este caso va a ser que la frecuencia va a ser la tensión en A sobre masa por radio por 4 por pi cuadrado más, en el segundo término masa con masa se cancelan, así que vamos a tener la gravedad sobre radio por 4 por pi cuadrado, todo esto a la 1/2. Todo lo que sigue después es unidades, es trabajo de unidades, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente, vamos a ir copiando la ecuación en forma de unidades y vemos cuánto nos da. Entonces vamos a ir reemplazando directamente por los datos. La tensión en A dijimos que eran 200 newton dividido. En este caso tenemos la masa, que son 10 kilos, ¿sí? Después tenemos el radio, que en este caso son 2 metros, y luego tenemos 4 por pi al cuadrado. Después acá en este caso tenemos, vamos a dejar un espacio por el tema de las unidades, ¿sí? La aceleración de la gravedad, que en este caso son 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el radio, que van a ser 2 metros por 4 por pi cuadrado, y recuerden que todo esto, ¿sí? Está a la 1/2. Entonces, newton, ustedes recuerden que un newton es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado, es masa por aceleración. Entonces, reemplazándolo acá, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, newton con newton se nos va, kilo con kilo se nos va, metro con metro se nos va, y todo esto va a quedar en 1 sobre segundo al cuadrado. Acá lo mismo, metro con metro se nos va y nos va a quedar en 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta suma, si ustedes hacen toda la cuenta, les va a quedar 0,2533 más 0,1266. Todo este término está en 1 sobre segundo al cuadrado, porque es 1 sobre segundo al cuadrado más 1 sobre segundo al cuadrado, todo esto al 1/2. El 1/2 afecta tanto a la suma como al 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces esta frecuencia nos va a quedar 0,62 por 1 sobre segundo, y como hay que expresarla en Hz, recuerden ustedes que un Hz es igual a 1 sobre segundo. Entonces esto directamente lo reemplazamos como Hz y la frecuencia nos va a quedar 0,62 Hz. ¿Sí? Esta es la respuesta final. Bien, en el caso del ejercicio 4, nosotros vamos a tener dos recipientes, uno con una altura 1 y otro con una altura 2, sabiendo por ejemplo que la altura 2, medida desde la superficie hacia abajo, es 3 veces la altura 1. Entonces el problema lo que pide es tratar de expresar la altura 2 o cuál sería la presión 2 en función de la presión 1. ¿Sí? O sea, sabiendo este dato de que la altura 2 es 3 veces la altura 1, ¿cuál sería la presión, supongamos, en este punto A y cuál sería la presión en este punto B, y comparar ambos valores? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pensar lo siguiente, ¿sí? Ambos casos están en hidrostática, o sea, tenemos un fluido en reposo. Tenemos el caso de que nosotros, obviamente esto dibujo nuestra escala, ¿sí? Es algo orientativo, pero como para que lo vayan teniendo en cuenta. Y la idea acá un poco es, si este es un problema de hidrostática, ¿cuál es la ecuación de la hidrostática? Para cualquier punto, ¿sí? Siempre que se respete que nosotros tenemos la distancia o la altura de la superficie para abajo, medida para abajo, vamos a tener la presión en cualquier punto, llamémosle I, va a ser la presión, ¿sí? A nivel de la superficie, o la presión inicial si quieren, porque es desde donde se mide, más la columna de líquido que está por encima de ese punto, que en este caso se expresa como densidad por gravedad por altura, ¿sí? Entonces la idea acá sería comparar, ¿sí? Calcular las dos presiones y compararlas en ambos casos. Vamos a ir al caso de la presión en el punto A. La presión en el punto A, en este caso, ambos recipientes están abiertos a la atmósfera, así que la presión inicial va a ser la misma, y vamos a tener la columna de líquido en A, que va a ser la densidad del líquido, ambos líquidos son los mismos, por la gravedad por la altura 1, ¿sí? Haciendo lo mismo en el caso 2, vamos a tener que la presión en B nos va a quedar la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la columna de líquido que está por encima. Si esto nosotros lo expresamos en función de la altura 1, vamos a tener que la presión en B nos va a quedar la presión inicial más la densidad por la gravedad por 3 veces la altura 1, ¿sí? ¿Cómo podemos vincular ambas ecuaciones? Porque recuerden que lo que pedía el problema era la presión de B en función de la presión en A, o sea que en una ecuación estén las dos juntas. Una de las formas de hacerlo, por ejemplo, sería despejando a un término en común de los dos. Nosotros vemos que la presión atmosférica es la misma en los dos,
Entonces, por una opción, no es la única, pero una opción sería despejar la presión inicial acá y reemplazarla en la ecuación de PV, una de las formas, ¿no? Entonces vamos a tener la presión inicial, acá lo que tenemos que hacer es restar ambos términos de ambos lados como para sacar y dejar la presión inicial suelta. Entonces vamos a tener la presión inicial en A menos la columna de líquido que está encima, que es densidad por gravedad por altura 1. Y luego esto mismo reemplazarlo en la ecuación original. Entonces la presión en B nos va a quedar la presión en A menos la columna de líquido, ¿sí?, de la primera parte, y luego, como ahora expresamos todo en términos de la altura 1, va a quedar 3 veces la altura de columna de líquido de esto. Esto, ¿sí?, y esta suma lo que va a quedar es la presión en B, es la presión en A, más 2 veces la columna de líquido que teníamos originalmente en el tubo A. Y esa es la respuesta final. Vamos al caso 5, donde en este caso tenemos lo siguiente. Hay una barra, ¿sí?, que está apoyada en las superficies A y B, que son las que ustedes ven a continuación, y se les está ejerciendo una fuerza F, ¿sí?, que ven a continuación. La barra tiene 200 Newton de peso, la longitud L, y la idea sería encontrar cuál es la fuerza para que esa barra no se deslice. Acá hay un tema que es muy importante. Pensemos en, si hacemos un diagrama cuerpo libre, ¿qué nos imaginamos nosotros de la barra? ¿Sí? Pensemos decir, bueno, vamos a tomar un sistema de referencia normal, ¿sí? O sea, por ejemplo, tomamos el X y el Y positivos como siempre, ¿sí? Podemos tomarlo también paralelo a la barra, pero para que sea una idea. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, la fuerza F que está aplicada acá, tenemos el peso, ¿sí?, de la barra. Recuerden ustedes que tenemos la longitud L de la barra y que el peso va a estar en una longitud de L sobre 2. Y después tenemos las reacciones en A y en B. Entonces vamos a tener la reacción normal en B y la reacción normal en A. El detalle acá está en que este es un problema donde no hay rozamiento. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el contacto entre las dos superficies solo lo que vamos a tener es la reacción normal. Es decir, no vamos a tener, por ejemplo, si hubiera rozamiento, nosotros no tendríamos una componente paralela a la superficie. Entonces en este caso, aparte de la normal, tendríamos una reacción paralela acá y una reacción paralela allá o bueno, hacia el otro lado. Que eso es lo que hace el rozamiento. Pero si nosotros tenemos un contacto, más allá de que obviamente el apoyo de la barra no es perfectamente normal, pero justamente normal es porque es una fuerza de reacción perpendicular a la superficie que lo genera. Entonces solamente tenemos eso en particular. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es plantear suma de momento 0, suma de fuerza 0, ¿sí?, y tener en cuenta, aparte de nuestro sistema de referencia, tenemos que agregarle el sentido de giro antihorario o horario positivo. Yo acá voy a elegir antihorario positivo, pero ya les digo, es un tema de convección. Para hacerlo más claro esto, ¿sí?, dado que tenemos momentos, pensemos lo siguiente. Siempre es importante tener en cuenta cuáles son las líneas de acción de las fuerzas y básicamente eso es lo que va a determinar el sentido de giro. Pero es importante verlo esto, porque es más un tema de imaginación que otra cosa. Entonces, pensemos por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué vamos a tener? La fuerza F y la normal. Y la sumatoria de fuerzas es 0, o sea que tenemos la fuerza menos la normal en B nos va a quedar 0, con lo cual vamos a establecer fuerzas igual a la normal en B. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener la normal en A y el peso. Entonces, normal en A menos el peso nos va a quedar 0, con lo cual la normal en A nos queda igual al peso. Y después, ahí sí viene una de las ecuaciones más importantes, que es la suma de momentos. Respecto a qué punto nos conviene tomar, puede ser de cualquier punto, pero en general siempre conviene tomar el punto por el que pasen, o las líneas de acción de las fuerzas, ¿sí?, pasen más fuerzas, digamos, por ese punto. O sea, si tomamos A, tenemos dos vectores cuyas líneas de acción pasan por ese punto. Si la normal en A, que es esta línea, y la fuerza F. Con lo cual, acá vamos a tener solo dos momentos, el peso P y la normal en B. En el caso que tomamos, por ejemplo, de la suma de momentos respecto de la normal en B, vamos a tener tres, porque vamos a tener la fuerza F, la normal en A y el peso. O sea, bueno, tomémoslo respecto de A, porque solamente nos quedan dos momentos. Entonces acá vamos a tener el momento de la fuerza P más el momento de la normal en B, que es 0. Vamos a ver cada uno por separado. El momento de la fuerza P, fíjense,
La fuerza P tiene esta línea de acción, ¿sí? Por un lado, acuérdense que momento es fuerza por distancia, ¿sí? En temas de módulo, pero en realidad tiene que ver con un producto vectorial, ¿sí? Esto viene de una ecuación vectorial. Bueno, no vamos a meter mucho en eso porque, ya les digo, no es tan complejo, digamos. Hay que verlo más práctico. Entonces, esta es la línea de acción de P. Esta es la distancia entre la línea de acción de P y el punto de giro, que es el punto A, en definitiva. O sea que si esta es la distancia, piensen lo siguiente. P es el módulo de la fuerza, ¿sí? ¿Qué sentido va a tener? Esto va a ser fuerza por distancia, tiende a ser un giro en sentido negativo, según lo que pusimos acá. Entonces vamos a meterle un menos. La distancia de P va a ser, si este es el triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, que es L sobre 2, pero nosotros acá necesitamos el cateto adyacente a ese triángulo, cuyo ángulo es de 30, que es el que conocemos. Cateto adyacente está asociado con coseno, entonces vamos a hacer L sobre 2 por coseno de 30. Después, el momento de la normal en B. Fíjense que la normal en B es lo mismo que, o sea, en módulo es lo mismo que la fuerza, ya lo habíamos visto en la ecuación 1. Entonces de ahí tenemos, la línea de acción de la normal en B es esta, ¿sí? Que ustedes ven que pasa por acá. Y la distancia de la línea de acción de la normal en B, que es esta, al punto de giro, es esta distancia. Esta distancia es la misma que esta distancia del triángulo que vemos acá. Si este es nuestro triángulo rectángulo, en este caso esta distancia sería el cateto opuesto al ángulo de 30. Y el sentido de giro, en este caso por el sentido de convención que tenemos, va a ser positivo. Entonces vamos a tener la normal en B, positivo el sentido de giro, la distancia total es L, pero como tenemos el cateto opuesto, va a ser L por seno de 30. ¿Sí? Y en este caso, como la normal en B, dijimos que numéricamente en valor absoluto vale lo mismo que F, esto va a quedar como F por L por seno de 30. Ahora procedemos a sumar las dos fuerzas, ¿sí? Porque justamente lo que decía el momento en A es que es la suma de estas dos, las dos momentos, perdón. Entonces la suma de momentos en A va a tener menos P por L sobre 2 por coseno de 30 más la fuerza por L por seno de 30 igual a 0. Fíjense, en ambos casos podemos sacar L como factor común y como es una multiplicación por 0, o mejor dicho, está igualado a 0, podemos sacarlo de ese término multiplicando. Y de acá, como P es dato, porque sabemos cuánto pesa, y F, fíjense, sumamos este término a ambos lados y luego dividimos por seno de 30. Entonces la fuerza, en este caso, nos va a quedar como peso sobre 2 por coseno de 30 sobre seno de 30. Seno sobre coseno es tangente, ¿sí? O sea que la recíproca en este caso va a ser 1 sobre tangente, o que lo que es lo mismo, esto va a quedar peso sobre 2 por la tangente de 30. Reemplazando, esto nos va a quedar los 200 newton de peso sobre 2 por la tangente de 30, y si ustedes reemplazan en la calculadora les va a quedar que esto queda en 173,2 newton. Por lo que describe el problema, es importante, ¿sí? Dado que nosotros tenemos, si ustedes observan, un hombre, la balanza y todo esto dentro del ascensor, ¿sí? Y el ascensor se está moviendo con una aceleración determinada, es importante tratar de plantear dos sistemas de referencia, o mejor dicho, dos diagramas de cuerpo libre para los dos objetos que tenemos acá. Eso nos va a solucionar mucho los problemas que podamos llegar a tener interpretando las consignas de esto, ¿no? Primero vamos a recordar algunos puntos especiales. Todo el sistema está en movimiento con una aceleración constante, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que nos preguntan es justamente cuál va a ser la velocidad después de un segundo de medida la velocidad que menciona el problema. Entonces eso nos abre la posibilidad a nosotros de decir, bueno, todo lo que tenemos que hacer es calcular la aceleración de ambos objetos y ver cómo salir de ese problema, ¿no? Entonces, el diagrama de cuerpo libre del hombre, fíjense, vamos a tomar un sistema de referencia positivo para abajo, ¿sí? Dado que la aceleración es para abajo, igual es una opción, ya les digo, pueden hacerlo al revés si quieren, no hay problema. Vamos a tener el hombre, ¿qué fuerza sufre? Vamos a tener la normal que le hace la balanza al hombre, y luego tenemos el peso propio del hombre. Y ya está, no hay mucho más que eso. Esta normal de la balanza respecto al hombre es lo que mide la báscula.
Porque recuerden que toda balanza se mide las fuerzas con la longitud del resorte de la balanza. Igual no viene al caso, pero está bueno saberlo. ¿Y qué es lo que pasa con la balanza? Si tomamos el mismo sistema de referencia, tenemos la misma aceleración, vamos a tener esta fuerza por tercera ley de Newton es igual y contraria a la que sufre la balanza, o sea, esta sería la normal del hombre respecto de la balanza. No es exactamente igual a su peso, por lo que ya vimos, ¿sí? Tenemos después el peso propio de la balanza y después tenemos la normal que le hace el piso a la balanza, ¿sí? El piso del ascensor. Planteemos ahora todas las ecuaciones. En ambos casos, para el hombre, la sumatoria de fuerzas del hombre va a quedar su masa del hombre por la aceleración. Y en este caso, la sumatoria de fuerzas de la balanza va a quedar la masa de la balanza por la aceleración. ¿Okay? Entonces vamos a tener, en este caso, peso del hombre menos la normal de la balanza respecto del hombre es igual a la masa del hombre por la aceleración. Y luego, acá vamos a tener la normal del hombre respecto de la balanza más el peso de la balanza menos la normal del piso respecto de la balanza, esto es igual a masa de la balanza por la aceleración. ¿Ok? Bueno, vamos a ir resolviéndolos. Nosotros nos dicen cuánto vale lo que mide la báscula, que son 650 newton, y a su vez sabemos el peso del hombre, que son 70 kilos. Entonces, esto van a ser 70 kilos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado, menos los 650 newton, eso va a ser igual a los 70 kilos que pesa el hombre por la aceleración. Esto nos va a quedar kilo por metro sobre segundo al cuadrado, que son newton, 700 newton, menos 650 newton, que esto nos va a quedar 70 kilos por la aceleración. Entonces, si seguimos desarrollando, esto nos van a quedar 50 newton, dividimos ambos lados por 70 kilos, ¿sí? Y fíjense, newton es kilo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto nos va a quedar así. ¿Sí? Esto lo que nos queda es la aceleración, que lo pasamos esto viendo para allá. Entonces vamos a tener kilo con kilo se nos va, newton con newton se nos va, nos queda metro sobre segundo al cuadrado en unidad de aceleración. Con lo cual esto nos va a quedar 5 séptimos. ¿Sí? Lo podemos redondear, pero yo lo voy a dejar expresado en fracción, pues es un poco más cómodo. ¿Sí? Con lo cual, fíjense, podríamos resolver esta ecuación de la balanza, pero en el fondo el dato que necesitamos para este punto ya lo tenemos. Porque fíjense, a nosotros nos dan una velocidad inicial que es de 4 metros sobre segundo, que va para abajo, en un punto. Y después nos dicen que el intervalo de tiempo después es 1 segundo y hay que ver cuál es la velocidad respecto en ese tiempo. ¿Sí? Eso es lo que pregunta el problema. Vayamos a la definición de la aceleración media, que es la que viene a colación en este caso, que es el cambio de velocidad respecto al cambio del tiempo. Esto nosotros ya lo tenemos, el cambio de tiempo ya lo tenemos, y ese cambio de velocidad no es otra cosa que la velocidad final menos la velocidad inicial. Entiéndase como velocidad final la que nosotros medimos en un determinado momento, en este caso, y lo mismo la inicial. Esta es la que queremos saber, esta ya la tenemos porque son estos 4 metros por segundo, y ya la distancia, el intervalo de tiempo que ya está. Entonces despejemos esta ecuación en función de velocidad final y trabajemos respecto de eso. Multipliquemos ambos lados por delta t, entonces esto nos va a quedar velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por delta t. Sumemos ambos lados por la velocidad inicial, que son esos 4 metros por segundo. Entonces la velocidad final nos va a quedar la aceleración por delta t más la velocidad inicial. Reemplazando, esta velocidad final nos queda 5 séptimos de metro sobre segundo al cuadrado por, en este caso, 1 segundo más 4 metros sobre segundo. Segundo con segundo se va, queda metros sobre segundo. Y acá, si hacen la cuenta, esto le va a quedar 4,71 metros sobre segundo. Detalle, esto es el módulo, ¿sí? Fíjense que en vector, si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia apuntando para arriba, así con un sistema de referencia positivo, en ese sentido, ¿no? La velocidad esta, vectorialmente, nos va a quedar menos 4,71 metros sobre segundo, que es lo que plantea el problema. Yo acá puse el sistema de referencia hacia abajo y tiene sentido este ratio, pero para aclarar que la respuesta al problema está con el sistema de referencia puesto hacia arriba. En el problema 7. Acá nosotros, como ustedes ven en el enunciado del problema, tenemos dos cuerpos que están en equilibrio, flotando en el mismo líquido, ¿sí? en agua, son de distintas densidades y tienen el mismo volumen. La idea acá es encontrar las relaciones del empuje y las tensiones de los cables que los sostienen. Entonces, como primera idea pensemos lo siguiente: si ambos cuerpos están en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser 0 en los dos, ¿sí? Entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas 1 y sumatoria de fuerzas 2 va a ser 0. Planteemos un diagrama de cuerpo libre como para entender
qué es lo que sucede en ambos casos. Vamos a tomar el eje positivo en Y para arriba en los dos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso vamos a tener el empuje siempre va para arriba, empuje 1, vamos a tener la tensión y luego el peso que va para abajo en este sentido. Y lo mismo vamos a tener para el caso 2. De hecho, es más, les diría que los dos diagramas de grupo libre son iguales excepto los valores, porque es el mismo conjunto de fuerzas que está actuando en los dos. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. En el primer caso, ¿sí?, nosotros estamos hablando de que el cubo está hecho de plomo, con lo cual la densidad del cuerpo, ¿sí?, densidad del cuerpo, no del líquido, ojo con esto, de 1, nos va a quedar que en este caso son, estoy copiando los valores directamente del problema, ¿sí?, en kilos por metro cúbico, y en el caso, en el caso 2, que es aluminio, ¿sí?, tenemos la densidad del cuerpo que es mucho menor, obviamente, 1698 kilos por metro cúbico. Con lo cual sabemos que la densidad del cuerpo en 1 es mayor que la densidad del cuerpo en 2. Igual, ya les digo, este es un problema que a lo mejor planteando las ecuaciones puede salir sin hacer demasiadas cuentas con las unidades. Veamos a ver con qué nos encontramos. Entonces, por ejemplo, en ambos casos están en equilibrio, ¿sí? Entonces pensemos de la siguiente manera. Tenemos, en uno tenemos la tensión en 1 más el empuje en 1, ¿sí?, es menos el peso en 1 es igual a 0, lo que es lo mismo es igual al peso en 1. Lo mismo acá, tensión en 2 más empuje 2, esto nos va a quedar el peso en 2. ¿Qué es el empuje? Para recordar, el empuje es, si ustedes tienen el cuerpo en equilibrio, previo a que esté ese cuerpo, ¿sí?, supongamos que dibujamos el estanque por un segundo, ¿no? Previo a que esté ese cuerpo acá, lo que había era un volumen de agua que estaba en equilibrio. Por lo tanto, tenía su propio peso, que apuntaba hacia abajo, y luego el empuje, que es una fuerza de sustentación que la genera todo lo que lo rodea, ¿sí?, a ese cuerpo. Si esto está en equilibrio, el empuje es el peso de ese volumen que ocupa el cuerpo como si estuviera ocupado por agua, ¿sí? Básicamente esa es la definición. Hay toda una demostración de esto, pero siempre es importante recordar que el empuje lo organiza, está tomado en base a la densidad del líquido que previamente ocupaba ese espacio. Entonces el empuje nos va a quedar como la densidad del líquido, no del cuerpo, por la gravedad por el volumen del cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. En el caso tanto de 1 y de 2, el empuje 1, el líquido es el mismo, o sea que tenemos la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo, y en el caso del 2 pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense que el enunciado dice que ambos cuerpos tienen las mismas dimensiones, entonces el volumen es el mismo, ¿sí?, porque básicamente el volumen ocupado, si es un cubo por ejemplo, es lado al cubo, bueno, el volumen va a ser el mismo en este caso, con lo cual lo que sacamos de acá es que el empuje 1 es igual a empuje 2. Eso es una forma de presentar la resolución, o otra es, por ejemplo, si dividimos, por ejemplo, ambos lados por empuje 2, nos va a quedar empuje 1 sobre empuje 2 igual a 1, o si dividimos ambos lados por empuje 1, nos queda empuje 2 sobre empuje 1 es igual a 1. Les digo esto porque van a ver que las respuestas están expresadas así. Después tenemos que ver la relación de la extensión de los cables. Entonces, trabajemos con las ecuaciones de sumatoria de fuerzas que hemos visto en ambos casos. Acá tenemos un solo empuje. Entonces, por ejemplo, despejemos el empuje en función de las otras. Por ejemplo, ¿no?, es una idea. El empuje acá nos va a quedar peso en 1 menos la tensión en 1. El peso en 1 es la densidad, en este caso es masa por gravedad. Si nosotros tenemos que la densidad es masa sobre volumen y queremos expresarlo en función de la densidad, la masa nos va a quedar densidad por volumen, con lo cual peso nos va a quedar densidad por volumen por gravedad. Densidad 1, ¿sí?, por gravedad por volumen del cuerpo menos la tensión 1, esto es el empuje. Y de la misma manera tenemos el empuje en 2, que nos va a quedar la densidad 2 por la gravedad por el volumen del cuerpo menos la tensión en 2. Entonces, como estas ecuaciones son iguales, vamos a tener densidad 1 por gravedad por volumen del cuerpo menos tensión 1, nos va a quedar densidad 2 por gravedad por volumen del cuerpo menos la tensión en 2. Busquemos una relación entre T1 y T2. Nosotros sabemos que la densidad 1 es mayor que la densidad 2. Restemos ambos lados de esta ecuación por la densidad 2 por todo el conjunto. Fíjense, esto nos va a quedar densidad 1 por gravedad por volumen del cuerpo menos densidad 2 por gravedad por volumen del cuerpo. Esto es igual a T1 menos T2, ¿sí? Con lo cual, fíjense, de este lado, como tenemos que la densidad 1, que es la del plomo, es mayor que la densidad 2, que es la del aluminio, esta resta es positiva, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, esta resta, si esto es igual que esto, esta resta también va a ser positiva. Con lo cual, vamos a tener T1 menos T2 es mayor a 0, sumamos T2 de los dos lados, T1 es mayor a T2, o leyendo esto al revés, T2 es menor que T1. Entonces la respuesta es esta, E2 sobre 1 es igual a 1 y T2 es menor a T1.
El caso de 8, ¿sí? Donde nosotros acá, básicamente, si dibujamos el sistema, como lo plantea el problema, vamos a tener lo siguiente. Tenemos rozamiento entre B y A, tenemos una fuerza que está aplicada sobre B, y en A no tenemos rozamiento. Entonces, la idea acá, ojo con esto, porque este es un problema que puede ser un poco tramposo según cómo esté escrito el enunciado. Así que lo que vamos a hacer es resolverlo y apuntar la resolución a la respuesta que pide el problema. O sea, el problema pide la fuerza de rozamiento en función de todas las otras variables, ¿ok? Y observen ustedes que la cantidad de respuestas que dice el problema no está o no aparece el coeficiente de rozamiento que sí va a existir en las cuentas intermedias de la ecuación. Entonces nada, les digo para que vean a dónde vamos a ir apuntando nosotros con este caso. Lo que nos conviene hacer acá es calcular un diagrama de cuerpo libre para los dos cuerpos, es decir, para B y para A, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Recuerden ustedes que todo el sistema en su conjunto se va a mover como un todo. No hay desplazamiento respecto de B respecto de A y viceversa, ni de si hay respecto del piso. Y la aceleración es igual para todo el sistema. Entonces, vamos a tomar en cuenta un sistema de referencia común, por ejemplo, Y positivo y X positivo, a la derecha o como ustedes ven en este sentido. Vamos a ver qué es lo que pasa en B y vamos a ver qué es lo que pasa en A en cada uno de los casos. Entonces, vamos a tener, por un lado, en B tenemos la fuerza que está aplicada horizontalmente, tenemos un rozamiento, este rozamiento se lo ejerce A hacia B, es un tipo de rozamiento estático, ¿sí? Porque no hay justamente desplazamiento de B relativo a A, tengan en cuenta eso. Luego tenemos la normal que le hace A a B, y luego tenemos el propio peso de B, con la aceleración que hay que buscarla fuera del diagrama de cuerpo libre porque no es una fuerza, de ese lado. ¿Qué pasa en A? Tenemos tercera ley de Newton, tenemos la normal de A de B, esto va a ser la normal de B sobre A. Luego vamos a tener la normal del piso sobre A, este piso sin rozamiento, no hay rozamiento. Vamos a tener el propio peso de A, ¿sí? O sea, el peso de A acá, y luego tenemos tercera ley de Newton, esta fuerza es igual y contraria a la fuerza que está aplicada por A. Entonces, lo que mueve A en realidad es el rozamiento de B respecto de A. Ojo con eso, pues es un dato importante. Y ahí tenemos la aceleración. Entonces, planteándolo de esta manera, el problema tiene un cierto sentido, que de hecho es el que ustedes ven ahí. Vamos a plantear las ecuaciones. Entonces, recordemos acá. Acá, por ejemplo, tenemos sumatoria de fuerzas en I, en el caso de, ¿sí? En el caso de las ecuaciones en B nos va a quedar 0. Con lo cual vamos a tener la normal de A sobre B, esto nos va a quedar igual al peso en B. Por definición, la fuerza de rozamiento estática desde A hacia B nos va a quedar el coeficiente estático por la normal de A hacia B, con lo cual esto nos va a quedar el coeficiente estático por la masa, el peso en B, que sería la masa de B por la gravedad, ¿sí? Con lo cual ya con esto tenemos despejada la fuerza de rozamiento estático. Y después tenemos que fuerza menos la fuerza de rozamiento estático de A sobre B por cómo están orientados los vectores nos va a quedar la masa de B por la aceleración. Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede, acá. Vamos a tratar de plantear las ecuaciones en el caso de A. La sumatoria de fuerzas en I que nos va a quedar, perdón, estos serían, acá lo voy a poner, sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver, en el caso de A tenemos sumatoria de fuerzas en I, que esto nos va a quedar la normal del piso sobre A menos el peso en A menos la normal de B sobre A, que es igual a 0, ¿sí? Y después tenemos la fuerza de rozamiento de B sobre A, que es igual a la masa de A por la aceleración. Recuerden que esta, ¿sí? en valores de módulo es igual que la fuerza por la tercera de Newton. Las fuerzas son iguales en módulo y contrarias en sentido, en vectorial. Por eso acá podemos reemplazar directamente el módulo y esto nos va a quedar el coeficiente estático por la masa de B por la gravedad. Esto es igual a la masa de A por la aceleración. En este caso, en vez de despejar la aceleración, lo que nos conviene hacer a nosotros es despejar la fuerza de rozamiento en función de la aceleración. Con lo cual, créanme con lo que estamos haciendo, dejemos esto expresado de esta forma, o mejor dicho, dejemos la aceleración expresada en función de la fuerza de rozamiento, que es lo que queremos despejar. Acá lo que hacemos es dividimos ambos lados de la ecuación por la masa de A. Entonces vamos a tener que la aceleración nos va a quedar la fuerza de rozamiento de B sobre A sobre la masa en A. Esto reemplacémoslo directamente en la ecuación contraria. Fuerza menos la fuerza de rozamiento de A sobre B nos va a quedar la masa de B por la aceleración, que ya les digo, esta fuerza en módulo es lo mismo que esta, así que podemos reemplazarla sin problema. Esto nos va a quedar fuerza de rozamiento de A sobre B sobre la masa de A. Y orientemos esta ecuación a despejar la fuerza de rozamiento en función del resto. Sumémosla en ambos lados, esto nos queda fuerza es igual a la masa de B
sobre la masa de A por la fuerza de rozamiento de A sobre B más la fuerza de rozamiento de A sobre B, ¿sí? Saquemos factor común en ambos casos, o sea que esto nos va a quedar fuerza es igual fuerza de rozamiento de A sobre B por masa de B sobre masa de A más 1, ¿sí? Con lo cual acá si queremos sumar lo que tenemos que hacer es buscar el denominador común. Ese denominador común es la masa de A, con lo cual esto nos va a quedar masa de B más masa de A sobre masa de A, y ahora despejemos esto en función de la fuerza F, con lo cual lo que deberíamos hacer es pasar o multiplicar el recíproco este en ambos lados, o pasar por ejemplo de masa de A multiplicando y la suma de estas dos dividiendo, es lo mismo en ambos casos. Con lo cual la fuerza de rozamiento de A sobre B nos va a quedar la fuerza F por el cociente entre la masa de A sobre masa de B más la masa de A. Fíjense, las unidades de masa se cancelan y ambas fuerzas quedan en unidades de fuerza. Vamos a ver en el caso 9 qué es lo que sucede. Nosotros tenemos dos bolas de masas M1 y M2 respectivamente. Están unidas la masa 1 al centro de rotación por ese resorte con constante K, que es el que ustedes ven ahí, ¿sí? Y luego la longitud entre 1 y 2 que ven en ese sentido. Y esto se mueve a una velocidad angular constante, y la moraleja o lo que queremos hallar de todo este problema es la constante K. Entonces, como siempre, tratemos de orientar este problema de la forma, digamos, como siempre, tratando de hacer diagrama de cuerpo libre en cada uno de los casos y viendo que esto se trata de un movimiento circular uniforme tanto para uno como para dos, con lo cual las reglas que vamos a respetar van a ser esas. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para 1, ¿sí? Y diagrama de cuerpo libre para 2. En base a eso sacamos las ecuaciones. Recuerden que como esto es una velocidad angular constante, vamos a tener una aceleración centrípeta, ¿sí? Para ambos móviles. Ambas las aceleraciones centrípetas son distintas, más allá de que el movimiento sea el mismo. Entonces, diagrama de cuerpo libre en 1 vamos a tener los ejes que vamos a elegir respectivamente Y positivo y X positivo hacia el centro. Este sería el eje radial y el eje tangencial. Si ustedes lo ven en coordenadas intrínsecas también lo pueden ver así. Vamos a tener la aceleración por fuera del diagrama, después tenemos la fuerza elástica, ¿sí? Que apunta al resorte, y por otro lado acá tenemos la tensión entre 1 y 2, ¿sí? En el diagrama cuerpo libre de 2 tenemos algo parecido. Fíjense, vamos a usar el mismo sistema de referencia. Tenemos la aceleración que va para allá, luego tenemos la tensión de la cuerda únicamente, no hay más elementos, y después nada, hay que hacer las ecuaciones de cada uno. ¿Sí? Recuerden que acá esto es normal. Lo que estamos viendo es un plano que es digamos que lo estamos viendo como si viéramos la hoja, digamos, ¿sí? Perpendicular a la superficie, así que la normal y el peso acá son ortogonales, no hay rozamiento, así que no tienen nada que hacer. Entonces vamos a ver en cada caso la sumatoria de fuerzas en 2. Este es más simple porque tenemos una sola fuerza que nos va a quedar la tensión, que en este caso nos va a quedar la masa 2 por la aceleración centrípeta en 2. La aceleración centrípeta ustedes tienen que recordar que es R por omega al cuadrado, o sea, R se define como la distancia entre el objeto que gira y el centro de rotación. Entonces, en este caso, esto sería el R2. ¿Sí? ¿Qué comprende? El resorte tiene una longitud natural, pero está estirado. Entonces, esto va a ser la longitud natural del resorte más ese estiramiento, que es delta L, que de hecho es un dato del problema. Así que lo da como dato. Y después tenemos la longitud entre 1 y 2, esta cuerda que tenemos acá. Con lo cual, R2 es la suma de estas tres. Y si vamos a R1, R1 en realidad es todo esto. Si acá me quedé sin lugar, pero no se debe poner la línea de cota por acá afuera, pero lo voy a hacer por la duda. R1 es la suma de estos dos nada más. Entonces tenganlo en cuenta para el resto de las cuentas acá. Aceleración en 2 es R2, el omega es el mismo para los dos objetos porque están en el mismo movimiento circular, así que no hay problema. Entonces la tensión nos va a quedar la masa 2 por R2 por omega al cuadrado, o lo que es lo mismo, la tensión nos va a quedar la masa 2 por la suma entre L0 más delta L más el L entre 1 y 2 por omega al cuadrado. Vamos a dejar expresada esta ecuación acá por este lado. Vamos a ver qué es lo que pasa en el diagrama cuerpo libre 1. Tenemos la fuerza elástica, ¿sí? Menos la tensión, van apuntando en el mismo sentido, que va a quedar masa 1 por aceleración centrípeta en 1. Comentario aparte, la fuerza elástica es la constante por la deformación del resorte, no la longitud total. Entonces la deformación en este caso es delta L solamente. Entonces esto nos va a quedar K por delta L menos T. Esto nos va a quedar la masa 1 por, y habíamos dicho que R1 era la suma de L0 más delta L por omega al cuadrado. Vamos a juntar estas dos ecuaciones, ¿sí? Las voy a juntar acá arriba como para tener un poquito más de lugar. Y vamos a ver qué es lo que pasa con ellas. La idea acá
fíjense que una de las cosas que se pueden hacer es reemplazar la tensión de la ecuación 1 en la ecuación 2, y el objetivo final de hacer todo esto es despejar la constante de estiramiento del resorte. Entonces esto nos va a quedar K por delta L menos todo esto, o sea, menos M2 por L0 más delta L más L de 1, 2, ¿sí? Por omega al cuadrado. Esto es igual a M1 por L0 más delta L por omega al cuadrado. Restamos ambos lados por este término, esto nos va a quedar K por delta L, ¿sí? Peinando un poquito de la ecuación, esto nos va a quedar como M1 por L0 más delta L, ¿sí? Acá podemos sacar omega al cuadrado como factor común, ¿sí? Más M2 por L0 más delta L más L1, 2. Y despejamos. Ahora, fíjense que como dato del problema lo que da es la frecuencia de giro, que sí que dice que son 2 Hz. Entonces, como dato adicional, si la frecuencia son 2 Hz, ¿qué ecuación vincula la frecuencia con la velocidad angular? Bueno, ahí viene la definición, que la frecuencia es omega sobre 2pi, con lo cual omega va a quedar como la frecuencia por 2pi, y por ende omega al cuadrado va a quedar la frecuencia al cuadrado por 4 por pi al cuadrado. Digo esto porque así metemos todo de una y vemos cómo va quedando el problema. Y después otra cosa que podemos despejar dividiendo ambos lados por delta L, y nos va a quedar la K sola y a secas. Entonces, K va a quedar W al cuadrado sobre delta L, que en este caso es F al cuadrado por 4 por pi cuadrado sobre delta L. Esta suma. Y esto así. Entonces, ahora viene, una vez que ya elaboramos todo esto, viene la hora de reemplazar todas las unidades habidas y por haber. Fíjense, la constante es una constante de estiramiento del resorte, que nos va a quedar en unidades de fuerza sobre unidades de longitud, newton sobre metro. Entonces, la idea es armar la ecuación en base a las unidades esas unidades que nos van quedando. Acá nos va a quedar la frecuencia que dijimos que eran 2 Hz, 2 por 1 sobre segundo. Entonces esto al cuadrado es 4 sobre segundo al cuadrado, ¿sí? 4 sobre segundo al cuadrado, después tenemos 4 por pi al cuadrado. Delta L son 20 centímetros, pongámoslo en metros, ¿sí? 0,0, en este caso van a ser 0,02 metros, ¿sí? Perdón, 0,2 metros. No, está bien, porque eran, ahora que lo leí recién, son 2 centímetros. No dije nada, no sé. Después tenemos la masa 1, que nos va a quedar 1 kilo. Después tenemos L0, que son 30 centímetros, o sea 0,3 metros, más los 0,02 metros que tenemos acá. Y la masa 2, que van a ser, en este caso, 2 kilos por 0,3, 0,02, y esto que es 0,50. ¿Sí? Entonces, acá lo vemos. Entonces, antes de seguir, fíjense qué es lo que pasa con las unidades. Kilo, esto va a quedar kilo por metro. Acá tenemos metro con metro, se nos va. Pero fíjense esto, ¿no? Kilo por metro sobre segundo al cuadrado, o sea, todo esto junto es newton. Kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Divido metro es newton sobre metro, o sea que las unidades dan lo que debería dar en este caso. Si ustedes resuelven, ¿sí?, y se fijan cuánto es el resultado, o sea, hay que hacer toda la cuenta, a lo que van a llegar es que esta constante les va a quedar este número, 11.528 newton sobre metro. ¿Sí? Y esa es la respuesta final que tiene este problema. Es un problema de estática, ¿sí?, que dentro de todo es un problema bastante común, ¿sí?, dentro de lo que nosotros podemos llegar a ver. Acá la idea o la parte clave es la siguiente. Nosotros lo que tenemos que hacer acá sería plantear dos diagramas de cuerpo libre. Uno que sería el centro del hilo, que es donde están las tres fuerzas que se juntan, y luego otro diagrama de cuerpo libre propio de la masa, ¿sí? Entonces eso sería como para ver. Entonces vamos a ver, el diagrama de cuerpo libre de la masa es el más sencillo de los dos, porque en el fondo solamente es la tensión del cable en C y luego el peso que tiene la propia masa, así que ahí vamos a tener las cosas bien definidas, no hay demasiado problema. Entonces vamos a tener, por un lado, supongamos ponemos eje positivo para arriba, vamos a tener la tensión del cable en C, luego tenemos el peso en C, con lo cual acá vamos a tener, esto está en equilibrio, así que tensión del cable menos peso de C va a ser 0, con lo cual la tensión en C va a ser el peso en C, ¿sí?, que es masa de C por gravedad. Lo dejamos expresado así por las dudas. Luego tenemos el diagrama de cuerpo libre del hilo, del centro del hilo, ¿sí?, el puntito que junta a los tres.
Y acá pongamos el mismo sistema de referencia, más y más x, por ejemplo. Acá lo que tenemos es que vamos a tener la tensión en B, luego tenemos la tensión en A, y luego tenemos la tensión en C. Acá la idea es que el ángulo que tiene B con el techo es de 45, 45 por la geometría va a ser este mismo ángulo que nosotros vemos acá, y de vuelta vamos a tener la composición de todas las partes iguales. La sumatoria de fuerza va a ser 0, así que vamos a plantear para X y para Y. Vamos a tener para X, vamos a tener tensión en B, acá tenemos que tomar el cateto adyacente, o sea que va a ser tensión en B por coseno de 45, ¿sí? Menos la tensión en A, esto nos va a quedar 0. Coseno de 45 calculado es 1 sobre raíz de 2, así que nos va a quedar tensión de B sobre raíz de 2 menos la tensión en A, nos va a quedar 0. Y luego tenemos la otra que es la de I. Acá para la componente de I de la tensión en B usamos el cateto opuesto. Cateto opuesto es con seno. Entonces va a quedar tensión en B por seno de 45 menos la tensión en C es igual a 0. Seno de 45 también es raíz de 2. Es el único ángulo, digamos, que da, o entre los únicos que da esto. Así que lo vemos así. Nuestra idea es despejar la tensión en A, la tensión en C y demás. Fíjense, estas dos ecuaciones lo que nos dicen si igualamos, pues supongamos que nosotros restamos una con la otra, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Como para ver, despejar una con la otra. Si restamos esta con esta, la tensión en B sobre raíz de 2 se nos va y vamos a llegar a que menos tensión de A más la tensión en C va a ser 0, o sea que la tensión en A va a ser igual a la tensión en C, que de hecho es una de las respuestas posibles del problema, ¿sí? La tensión en C y la tensión en A van a ser iguales al peso de B, al peso de C, que en este caso son 300 kg fuerza. Entonces la tensión en A es igual a la tensión en B, a la tensión en C, perdón, que esto va a quedar 300 kg fuerza. Amén de esto, fíjense, podemos despejar la tensión en B. Reemplacemos tanto una o la otra, son iguales. Así que tensión en B sobre raíz de 2 menos 300 kg fuerza. Esto nos va a quedar 0. Sumamos la tensión en los 300 kg fuerza en ambos lados. O sea que esto nos va a quedar los 300 kg fuerza para allá. Y luego la tensión en B van a ser raíz de 2 por 300 kg fuerza. ¿Sí? Que esto nos va a quedar 424 más o menos kilo fuerza en este sentido. Este es un problema de gravitación donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener a planeta Saturno, que con esta órbita que intenta, digamos, ser elíptica, o vamos a aproximarla como que es una órbita circular. Nosotros tenemos que el radio de Saturno al centro del Sol, que es el centro de giro, digamos, de su elipse planetaria, que nosotros la aproximamos como que es una circunferencia, va a ser 9,56 veces el radio de la Tierra. Digamos, la distancia, no el radio de la Tierra, sino la distancia de giro entre la Tierra, ¿sí? Y su centro, que es el Sol. Entonces acá radio, ojo, ténganlo en cuenta, no es el radio del planeta, sino que es el radio de la circunferencia por la cual orbita el planeta, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Lo que tenemos que hacer nosotros acá es hallar el período de Saturno, ¿sí? ¿Cuál es el período o el tiempo que tarda Saturno en dar una vuelta alrededor de su órbita? Entonces, para esto hay un paquete de ecuaciones muy interesantes, ¿sí? Pero el que más va al punto con los datos que tenemos, que en este caso son las distancias entre el planeta y el centro de giro, es la tercera ley de Kepler, que dice lo siguiente. Ustedes toman cualquier planeta, el que quieran, ¿sí? No importa su órbita y distancia, y el periodo, la relación entre el periodo al cuadrado y la distancia, ojo, esto no es radio del planeta, sino que es la distancia al centro, al cubo, va a permanecer constante, ¿sí? Entonces esto, por las dudas, tercera ley de Kepler. Entonces, de acá nosotros podemos encontrar una relación entre ambos teniendo este dato que vemos acá. Fíjense, nosotros sabemos que el periodo de la Tierra es un año. Entonces la respuesta va a estar en años. Podemos comparar ambas distancias o ambas relaciones entre la Tierra y Saturno. Entonces, el periodo de Saturno al cuadrado sobre el radio de Saturno al cubo nos va a quedar el periodo de la Tierra al cuadrado sobre el radio de la Tierra al cubo. Despejemos que es el que nos interesa, multipliquemos ambos lados por el radio de Saturno. Entonces el periodo de Saturno al cuadrado nos va a quedar el periodo de la Tierra al cuadrado por radio de Saturno al cubo sobre el radio de la Tierra al cubo. Esto es lo mismo que, como toda esta fracción está al cubo, lo que podemos hacer es poner toda la fracción completa al cubo, es una forma de verlo. Y acá, como esto está al cuadrado, podemos aplicar raíz cuadrada en ambos lados, con lo cual el periodo de Saturno nos va a quedar la raíz del periodo de la Tierra al cuadrado por esta relación. Si despejamos, ¿sí? Esto nos va a quedar un año, ¿sí? Al cuadrado por radio de Saturno, dijimos que era 9,56 veces el radio terrestre sobre el radio terrestre,
todo esto al cubo y todo esto aplicado a raíz cuadrada. Radio terrestre con radio terrestre se nos va y fíjense, nos va a quedar años, ¿sí? Limpio afuera porque va a quedar año al cuadrado con raíz cuadrada que queda año. Y el resultado de hacer 9,56 al cubo y luego aplicarle a la raíz cuadrada es el número 29,6. O sea que el periodo de Saturno son 29,6 años terrestres. Tenemos nosotros en el caso 12. Vamos a tener un móvil que se va a mover con esta ecuación de posición en función del tiempo, que va a ser 3 metros menos 3 metros por segundo por tiempo más un 27avo de metro sobre segundo al cubo por tiempo al cubo. Entonces hay dos preguntas que nos hace. Primero es cuál es la velocidad instantánea a los 6 segundos y luego cuál es la velocidad media entre los 0 y los 3 segundos. Para ambos casos nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos cuáles son las ecuaciones que corresponden en estos casos. Entonces, pensemos primero lo siguiente. La velocidad instantánea es una función que se define como la derivada de la función posición en función del tiempo. Esto es teoría, ¿sí? O sea, en función del dato que tenemos podemos sacar la posición desde ahí. Si es velocidad instantánea deberíamos obtener primero esta ecuación y luego calcularla, ¿no? Entonces, esto va a ser la derivada de todo esto respecto al tiempo. Esto piénsenlo como si es un polinomio. De hecho es un polinomio, así que es una función fácil de derivar. Sí, cuando en física tenemos que tener cuidado con las unidades y demás, porque hay varios temas que son delicados en este sentido. Entonces, fíjense. La derivada es respecto al tiempo, así que todo lo que no sea tiempo, metros sobre segundo y más, no es o sea, se trata como una constante. La derivada de 3 es 0, ¿sí? Menos 3 metros sobre segundo por t a la 1, que en este caso queda t a la 0, queda 1, más un 27avo por metro sobre segundo al cubo y bajando, ¿sí? 3 acá y nos queda t cuadrado. ¿Cómo nos van a quedar las unidades acá? Nos va a quedar menos 3 metros sobre segundo y en este caso 3,27, esto nos va a quedar con un noveno, ¿sí? De metro sobre segundo al cubo por tiempo al cuadrado. Breve chequeo de unidades como para que tengamos en cuenta si esto está bien o no. Fíjense, al momento de reemplazar tiempo esto va a quedar en segundos al cuadrado, si es que está en segundos, segundos al cuadrado con segundos al cubo queda en segundos, o sea que va a quedar en metros sobre segundo y después el otro término en metros sobre segundo. Ambos son de velocidad, así que no hay problema. Entonces ahora, para la velocidad instantánea en 6 segundos, reemplazamos directamente, esto nos va a quedar menos 3 metros sobre segundo, más un noveno por metro sobre segundo al cubo por 6 segundos todo al cuadrado. O sea que esto va a quedar menos 3 metros sobre segundo, más un noveno de metro sobre segundo al cubo, 6 por 6, 36 segundos al cuadrado. Con lo cual, segundos al cubo y segundos al cuadrado se nos van, nos quedan metros sobre segundo. 36 dividido 9 es 4 y menos 3 más 4, la velocidad instantánea en 6 segundos nos va a quedar en un metro sobre segundo. Después lo que pide en el punto B es la velocidad media. Entonces acá es otro tema, porque la velocidad media se define como un cociente de dos diferencias. Vamos a tenerla. ¿Cuánto recorrimos en cuánto tiempo? O sea, esto va a ser la posición. Si es la velocidad media entre un instante final y un instante inicial, va a ser la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Como acá es entre 0 y 3 segundos, estos son 3 segundos, estos son 0, o sea 3 menos 0 van a quedar 3 segundos. Y efectivamente vamos a tener la posición a los 3 segundos menos la posición a los 0 segundos. O sea que acá no tenemos que usar esta ecuación, sino la ecuación original. Si reemplazamos la posición a los 3 segundos y hacen toda la cuenta, les queda 3 menos 3 por 3, que es 9, o sea 3 menos 9 es menos 6. 3 por 3, 9 por 3, 27, o sea que esto va a quedar un 1, ¿sí? Con lo cual acá vamos a tener menos 5 metros. Y después, la posición en 0 reemplazamos por 0, o sea que nos queda directamente 3 metros, ¿sí? Menos 5 menos 3 metros sobre 3 segundos. Con lo cual la velocidad media, en este caso esto nos va a quedar menos 8 sobre 3, o sea que esto aproximado nos queda menos 2,67 metros sobre segundo, ¿sí? Y ese es el resultado final. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Por favor, suscríbanse a mi canal si realmente creen que les aporte y demás. Así nosotros seguimos creciendo y seguimos produciendo material de esta manera. Si quieren clases particulares, estamos organizando clases de consulta grupales preparatorias del parcial, así que consúltenme. Sé que tienen el final el 1 de marzo, así que nosotros vamos a estar disponibles esta semana para consultas y demás. Dejo mi dato de contacto abajo. Les deseo mucha suerte y éxitos a los que vayan a rendir.